más pasen a un segundo plano, pero no es que no estén, así están. Todo el tema o sea, el tema del acceso al trabajo, el tema del acceso al crédito, el tema del acceso a la propiedad, tanto urbana como rural, que son condiciones necesarias para el desarrollo productivo de las mujeres, ¿no? Entonces se han logrado algunos avances en la materia, pero hay que ver cómo está operando en la realidad. O sea, ¿pueden acceder a crédito estas señoras? Porque un tema que se pasa, incluso estaba pensando en el tema de violencia, que mucho se está trabajando, se ha vuelto a relanzar, versus el tema de las condiciones laborales. O sea, la violencia que se ejerce dentro de los ámbitos laborales. Hay un estudio que ahora ha salido, hay un estudio nuevo que ha salido sobre la violencia que se ejerce dentro del ámbito de las empresas. Sí. Sí, habría que analizar si en estos casos se da o no se da. Ahora, tocar todos los temas a la vez va a ser demasiado. O sea, tienen que como escalonar y priorizar. Lo que no recuerdo si en la línea de base se están considerando algunos temas que sí serían de nuestro interés, por lo que nos dice Javier. Por ejemplo, en el tema en las entrevistas, en las encuestas, están haciéndolo a empresarias, básicamente, ¿no es cierto? Y en la línea no se está tomando en cuenta a las trabajadoras. Entonces, en cierta forma, la línea de base es como un diagnóstico, sí, ya, claro. ¿no es cierto? Pero en el caso de lo que no se tomó, ¿cómo lo trabajamos si no tenemos cifras, no tenemos datos? La foto está mal tomada en esa parte. No hay datos. Exacto. Entonces, Tienes que hacer encuestas y focus focus group. a varones, ¿no? Sería bueno Encuestas y focus. recoger algunas informaciones a varones. Sí. Tendrían que hacerlo nosotros. Podríamos crear un instrumento. eso. Ajá. Y podría ser interesante sacar una cifra de varones en relación a... No, pero sobre todo para trabajar, ¿no? Porque Podría ser una inversión O múltiple. sea, como dice el enfoque de derecho, el enfoque de género, este sector ¿cómo estaría? En algunos temas que a nosotros nos interesan prioritariamente, ¿no? Acceso a salud del trabajo, responsabilidades compartidas, servicios que puede brindar ¿no es cierto? El Estado, o sea, hay una serie de temas que permitirían que ella pueda ejercitar mejor sus derechos económicos, sociales y hasta culturales, ¿no es cierto? Pero esa información la suponemos, pero no la tenemos. También para hacer incidencia necesitamos cifras, necesitamos conocer mejor el tema, porque una de las cosas es el conocimiento, otro tema Sí, ahí hay una cuestión de técnica sociológica, digamos, que yo no domino, pero que no creo que sea tan difícil, ¿no? Porque se pueden hacer inducciones a partir de muestras no tan grandes, ¿no? Más focos que las confirman. ¿Sí? Se podría hacer unos focos, por ejemplo, un foco o dos en San Juan, que es más grande, uno en Agustina, el otro en Sí, importantes. Y Arequipa. Nadie sabe mejor lo que hay que hacer que las personas que sufren esas realidades. Ahora, ¿a qué está obligado el Estado en términos de cuando se hacen los informes sombra, que son alternativos a los informes país? ¿Lo pago? Sí. Esos informes... No, o sea, todos los tratados de derechos humanos tienen un órgano que vigila que se cumpla. Ese órgano es un órgano internacional conformado por expertos independientes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puede ser el Comité de la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, o el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, o el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. Cualquier convención, todas tienen un comité o comisión que se encarga de supervigilar que se cumpla. Y los estados tienen la obligación de presentar informes sobre el cumplimiento de esos tratados. El tratado, por decir cualquier cosa, tiene 30 artículos que se refieren a 30 materias diferentes. El estado tiene que responder qué ha pasado por la obligación descrita en el tratado y que él asumió. Y esos órganos elaboran unas pautas para rendir informes, si no cada estado informaría como le da la gana, y eso no es así. Entonces las pautas
Las guías, las directrices, definen qué debe contener la información que el Estado alcance, para poder hacer comparables los informes, dicho sea de paso. Y entonces periódicamente los Estados tienen que rendir estos informes. Pero como los Estados en realidad no hacen sino poesía en sus informes, todo está de maravilla, hemos hecho esto, lo otro. Una clásica es, hemos gastado tanta plata, miles de millones en no sé qué. Eso no interesa, porque los tratados de derechos humanos y los derechos humanos en general le imponen a los Estados dos clases de obligaciones, unas que se llaman de comportamiento y otras de resultado. Entonces las de comportamiento son: usted tiene que tomar medidas de carácter económico, financiero, presupuestario, judicial, cultural, legislativo, no sé qué, para realizar estos derechos. Y el resultado es que se garantice el contenido esencial del derecho, que por ejemplo para la educación es que haya educación universal primaria gratuita para empezar, y luego una vez que se consigue eso, se va avanzando por grados hasta completar toda la secundaria, y si es posible, si lograste eso, pasar a la superior, en una perspectiva donde está prohibido el retroceso, o sea, de progresividad y de no regresividad. Y además tú tienes que asegurar que no haya discriminación, lo que significa que al adoptar la medida tú tienes que equiparar a los que peor están. Por tanto, tienes que tomar medidas afirmativas o de protección especial para los que estén peor. ¿Quiénes son los que están peor? Normalmente las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, los desplazados, etc. ¿Aló? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Ya? Ajá. Mira, mándame un correo ahora y yo te voy a devolver ese material en PDF, porque el tema de mañana lo estoy revisando, porque tengo una complicación, pero voy a tratar de ir, pero voy a revisarlo. Pero mándame el correo ahora y yo te lo envío. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Gracias, chao, chao. Ya. Estamos en los informes. Entonces los estados tienen que mandar estos informes y tienen que demostrar que no solamente han hecho lo que se espera que hagan, sino que además han logrado los resultados que se espera que concreten. Resultados que son garantizar el contenido esencial de los derechos, garantizar que se superan las discriminaciones a partir de medidas de acción afirmativa o de protección especial, y que se avanza y no se retrocede. Y la meta es la plena efectividad del derecho. Eso es más o menos el encuadre. Entonces, como los estados mienten, se presentan informes alternativos o informes sombras también, que los hace la sociedad civil, o sea, los hace la gente que sabe qué es lo que pasa en la realidad. Y los comités ven los dos informes y entonces dicen: no, aquí pasa esto, pasa lo otro, y le dicen a los estados: oigan, ustedes no están haciendo esto, están haciendo tal cosa mal y tienen que hacer tal cosa. Entonces dan recomendaciones, y entonces viene la siguiente fase, que es exigir que se cumplan las recomendaciones que le han dado al Estado. Y esos informes, digamos, incluyen esta visión de desigualdades de género, de inequidades. Deben incluir, no sé si incluyen, pero entonces habría que analizar informe por informe. Entonces, por ejemplo, ver el último informe que el Estado peruano había presentado al Comité de la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, que se ha dado, y ver el informe sombra que se presentó, pero no sé si es uno o varios, porque normalmente se presentan varios, y ver qué recomendaciones dio ese comité para ver si se tocó el tema, cómo se tocó, qué se ha planteado. Es importante.
Porque también hay la difusión, ¿no? Porque como dices también es poesía, ¿no? La difusión. O sea, si ni nosotros mismos, que digamos tenemos cierto grado de información, desconocemos mucho, ¿no? Ajá. Habremos leído, digo, en particular algo de derechos, nada menos ruido que enseñar. Pero nuestra gente con la que trabajamos, o sea, están completamente desinformados. Entonces, ¿cómo van a hacer valer sus derechos? ¿Cómo vamos a incidir para que aterrice en un buen puerto nuestro trabajo y para lograr justamente los cambios, ¿no? Sí. Y que sea replicable esto, ¿no? Si no hay información, no hay acción. Así es. Los voy a dejar. Desinformados. Y ahora el plan de derecho en junio se aprueba, a fines de junio. ¿Quién sabe? Ojalá. Pero había, ¿no? Han dicho, pues. Han dicho. A mí ya no me informan. Quizás lo último, tú sabes, antes te acuerdas que había un grupo y una mesa de eso, que se realizaban estos informes. Ajá. ¿Sabes cuál ha sido el último informe que se ha presentado? Sombra. Yo creo que hace 2 años se presentó. Bueno, CEDAL presentó un informe hace unos 4 o 5 años. Y no sé si se ha presentado uno más reciente. Yo no creo porque nos habrían participado para colaborar. A ver, ¿tú te refieres al informe de sombra o al informe LEDS? Porque nosotros sacábamos con APRODE estos Informe anual. ¿no es cierto? Sí, eso ya no salió más. Que dejaron, ya. Pero por ahí que María tenía una preocupación, interés, además compartido con el grupo, de ver cómo se podría como retomar Sí. ese informe. Hay el diagnóstico que se dio para el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y en ese diagnóstico no solo trabajó los sectores del Poder Ejecutivo, sino las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Es un diagnóstico que no está tan mal. ¿Y quién lo tiene ese diagnóstico? Ese diagnóstico, yo tengo una versión, no sé si esa versión ha cambiado en el Ministerio de Justicia, pero yo tengo una versión. En el plan de derechos humanos no sale. No, pues porque el Estado no quiere que se sepa, nunca publican el diagnóstico. Incluso en la anterior oportunidad lo colgamos en la página web, pero después lo quitaron rapidito. Claro. Ya. ¿Y cómo podemos hacer Ya se han acordado un día y yo se los mando. Javier, el tema de retomar el informe en realidad, claro, ese es un medio. En realidad la pregunta de fondo es cómo hacemos, o sea, cómo podemos plantearnos el poner el tema de los derechos humanos en la agenda pública, cómo levantar el tema, y en particular el tema de los derechos económicos, ¿no? Un medio es el informe, porque la pregunta es, claro, los medios se había tomado una radio, como dicen alguien, ¿no? Claro, pero sí. en realidad, ¿cuáles son los medios que en esta coyuntura política, digamos, permitirían levantar estos puntos, ¿no? Aisladamente se están planteando, ¿no? Ahorita va a haber una iniciativa legislativa que está ahorita en la ONU para que la califiquen, olviden si sale o no, para erradicar todas las formas de discriminación en el trabajo. Todos los regímenes especiales o situaciones como que, por ejemplo, una persona que se jubila después de 30 o 40 años de trabajo recibe una pensión mínima de 415 soles, cuando un joven que recién entra a trabajar recibe 750, que es el salario mínimo. Entonces esa disparidad entre la pensión mínima y el salario mínimo, ¿qué justificación tiene? Acabar con eso y una serie de otras. Entonces esa va a ser una campaña nacional para promover los derechos laborales, digamos, derechos humanos laborales. Y acaba de presentarse, o ya tienen como 70.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa vinculada al tema del aborto y derechos sexuales y reproductivos. No conozco la especificidad de la propuesta, pero sé que ya tienen las firmas. Entonces, hay iniciativas parciales. Cuando se apruebe el Plan Nacional de Derechos Humanos, podrá haber o podrá no haber una iniciativa para que la comunidad de instituciones que se llamen expresamente o no de derechos humanos o preocupadas por los derechos humanos puedan hacer una suerte de movimiento que presione para que se implemente el plan. Porque es evidente que en la medida en que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales en general,
se afectan intereses que están gobernando hoy día el modelo económico, ¿no? O sea, si las trabajadoras del hogar quieren que se ratifique un convenio que es el 189 de la OIT sobre sus derechos. Ese convenio, ¿qué cosa dice en resumen? Que no pueden ser discriminadas laboralmente. Entonces, ellas que hoy día en el Perú, de acuerdo a la ley, reciben la mitad de las gratificaciones, la mitad de las vacaciones, qué sé yo, que no tienen ni siquiera derecho al salario mínimo expresamente, eso va a tener que modificarse en la legislación. Entonces, si se acaba con la discriminación de las trabajadoras del hogar, ¿por qué tendrían que supervivir regímenes como el de las agroindustrias o el de las conserveras, que tienen menos derechos que el resto? O los famosos contratos CAS en el Estado, que también tienen menos derechos. Es un dominó. Entonces, por eso es que no quieren ratificar el convenio 189, ni probablemente lo ratifiquen, a menos que alguien les meta una patada de saben dónde, para que se mueva. Ese es el tema, que es una combinación de guerra de guerrillas y de ofensiva general, ¿no? De que todo el mundo entienda de que si estamos por separado nos vamos en la esquina, entonces que hay que hacer una cosa más centralizada y golpear ahí. Pero no hay en ese momento un espacio que tú dices... En ese momento yo siento una pequeña adormidera de los organismos de derechos humanos. Es que como esta es una sociedad muy gobernada por los celos, y quién va a ganar con esa iniciativa, y si no soy yo, entonces ya no me interesa participar, y además están todas estas dificultades de la cooperación, que no tienen plata, están pensando a quién votan y cómo se quedan, qué sé yo. Entonces es una coyuntura complicada, es una coyuntura complicadita, que espero que se supere. A ver, la coordinadora, creo, vamos entonces conmemorar los 10 años de la Comisión de la Verdad. Por ese lado. Ojalá que sirva para algo. Estoy de acuerdo. ¿Y en los legisladores no hay un trabajo de eso? Entre los legisladores, mira lo que discuten: que si Toledo se compró otra casa, que al pobre Descansito lo sancionaron por una estupidez, y discuten. Y después, bueno, yo publiqué un artículo sobre este tema, pues, de que aprobaron en la Comisión de Economía que una ley para cambiarle de nombre a la moneda, que ya no sea nuevo sol, sino sol. Qué importante. En 10 minutos, ahorita la van a aprobar en el pleno, o sea, se invierten en 130 idiotas discutiendo eso y no discuten temas más importantes. O sea, ese congreso, ¿para qué sirve? Pero eso es intencional, les conviene tener eso, el circo, ¿no? Para que el tema más importante pase de lado. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es salir de ahí y promover esas iniciativas que son más ciudadanas, más de calle, más de movilización, de organización. Ya, estaba esperando. Chao. Gracias. Gracias, Javier. Vídeos. Buen provecho. Gracias. Bueno, a mí me ha seguido. Chao,